me da mucho gusto poder platicar esta mañana con Raúl Feliz. Él es catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, para que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo. Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días. 23 días de este año, precios del dólar como no lo habíamos visto, precios del petróleo como no lo habíamos visto. Raúl, ayúdenos a entender qué está pasando. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Jaime. Bueno, hemos comenzado un año lleno de turbulencia y en lo que concierne a las monedas de los países emergentes y a los mercados de acciones en general, pues este se configura, según algunos conocedores, como el peor inicio para los mercados financieros, peor inicio de año para el mercado financiero en toda la historia. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los grandes temas que vienen preocupando a los mercados y que motivan esta turbulencia? Uno de ellos es el precio del petróleo. Vimos a mediados de la semana cómo el precio de los marcadores internacionales del petróleo, el WTI y el Brent, cayeron por debajo de los $30, poniendo el precio de la mezcla mexicana alrededor de los $19. Hace apenas 3 años, el precio del petróleo se ubicaba arriba de los $100. Entonces estamos hablando de un descenso de más de 70% en el precio del petróleo en un año y medio. Una velocidad extraordinaria y que pues, está teniendo consecuencias importantes. De un lado, en los países emergentes que son productores de petróleo, los países árabes, pero no solamente en ellos, sino también en países como Estados Unidos, por lo menos en una parte de Estados Unidos, porque en los últimos 5 años, Estados Unidos desarrolló una nueva industria petrolera alrededor del petróleo shale. Y hoy esta industria pues se ve arruinada por esta caída de precios, lo cual traerá como consecuencia que muchas de estas empresas van a quebrar en los próximos meses, y con estas quiebras pues habrá un descalabro en el mercado de deuda, porque estas empresas se financiaron emitiendo bonos. Pero no solamente cae el precio del petróleo, también han caído los precios de las materias básicas. Lo mismo el cobre, que el acero, que el níquel, y también los productos alimenticios del campo, los cereales, la leche, los aceites. Es decir, ha habido un desplome en el precio de las mercancías, y también con esto pues el desplome de las economías y las monedas de los países que dependen, porque son productores de estas mercancías básicas. Otro factor que ha generado esta volatilidad es la especulación sobre qué está pasando o qué va a pasar con la economía china. China es la segunda economía más grande del mundo y ha tenido en los últimos 30 años un desarrollo vertiginoso, con tasas de crecimiento de 2 dígitos, pero hoy la situación es diferente. China está en desaceleración, lo cual es un proceso, hay que decirlo, natural, pero existe el riesgo de que en este proceso de desaceleración, de reestructura de la economía, algo salga mal, algo se salga de control y China tenga lo que podríamos llamar un aterrizaje forzoso. No una simple desaceleración, sino una caída abrupta en el crecimiento económico. Y como principal consumidor en el margen de las mercancías básicas, del petróleo, de los minerales, pues las preocupaciones sobre la situación de la economía china retroalimentan negativamente la situación de los commodities. Y por último, otro factor que preocupa mucho es que en diciembre la Reserva Federal subió la tasa de interés en Estados Unidos, poquito, 25 básicos, pero es el primer incremento en 7 años, y eso, aunado a otros temas, ha comenzado a generar una reversión de los flujos de capitales, de inversión de portafolio. En los años anteriores, el capital fluía de Estados Unidos, de Europa,
hacia las economías emergentes, incluyendo México. Y a partir de el año pasado han comenzado a hacer al revés. Ahora los capitales salen de los mercados emergentes y van a refugiarse hacia los Estados Unidos. En algunos países esto ha sido dramático, es el caso de China, el caso de Brasil, en otros menos como el nuestro, pero ha habido un cambio en la dirección de los flujos de capitales. Entonces, esos tres factores, China, flujos de capitales, precios de los commodities, son los responsables de esta volatilidad que estamos viendo. Don Raúl, por último, hace unos días el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señalaba que los países emergentes deberíamos estar preparados para una crisis potencialmente severa. ¿A qué se refiere el gobernador del Banco de México con esta afirmación? Y si nosotros estamos dentro de esta canasta y debemos potencialmente prepararnos o el gobierno debe tomar acciones. Bueno, el gobernador se refiere a que las economías emergentes están recibiendo choques negativos en los precios de los productos que exportan. Ya mencionamos las materias básicas, materias primas. Pero también podrían recibir una masiva reversión de los flujos de capitales. Es decir, podríamos estar viendo una crisis financiera provocada en los mercados de los países emergentes porque los inversionistas extranjeros tratan de salir de esos mercados. Y al tratar de hacerlo de forma desordenada, pues terminan generando un incremento extraordinario en las tasas de interés, una caída abrupta todavía adicional de las monedas, y eso dispara pues una gran crisis financiera, porque posiblemente el sector corporativo de esos países, o sea, las empresas, no podrán hacerle frente a los compromisos que tienen con el exterior en términos de pago de la deuda, el servicio de la deuda, y lo que el gobernador dice, pues ojalá no pase esto en México, pero es un asunto, es un riesgo que ahí está, y para el que es mejor estar preparados. Pues Raúl Feliz, siempre un placer poder charlar con usted. Nos ayuda a entender en buena medida lo que está sucediendo y cuál es el impacto que está teniendo toda esta situación a nivel global dentro de la economía nacional. Raúl, muchas gracias. Todavía se puede. Feliz año, feliz 2016 y estaremos en contacto con usted. Muchas gracias. A tus órdenes, Jaime.